Para iniciar, menciono que las casas de comercio que surgieron en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX eran bastante parecidas sin importar las regiones donde estuvieran ubicadas. Algunos exámenes de estudios de casos de empresarios colombianos se sugiere que la familia fue la base de una estructura económica particular, ya que generalmente ellos se asociaban entre familiares para formar empresas mucho más sólidas. Estas las vinculaban al comercio exterior mediante las importaciones de textiles y alimentos y la oportuna exportación de frutos del país, así como el oro y el platino. Eran también negociantes propensos a diversificar sus inversiones, obligados incluso por la inestabilidad económica e institucional que para esa época atravesaba el país. Estos comerciantes invertían en las oportunidades que se les presentaran y sus actividades comerciales estaban sujetas a un mercado regional que en algunos casos alcanzaba a expandirse a una red de agentes nacionales. Generalmente, los comerciantes capitalistas controlaban el crédito en la ciudad donde se establecían, así como también las operaciones bancarias de cambio de moneda, compra y venta de libranzas de giros al exterior. La exportación de oro y el platino eran su fuerte en ese momento. Las inversiones más atractivas de capital mercantil al finalizar el siglo XIX fueron las compañías de navegación, los bienes y raíces, la tierra, la minería, la ganadería y una naciente banca. En la medida que pasaban las generaciones, ellos se diversificaban aún más en sus actividades, complementándolas en algunos casos con inversiones industriales. Como lo mencionaba anteriormente, la formación de las redes familiares tomaron fuerza en el siglo XIX. La extensión de la familia por lazos consanguíneos o por enlaces matrimoniales fue el principal vehículo para la formación de algo parecido a una moderna corporación económica, como una estrategia para mantener cohesionado el capital. ¿Cómo así? O sea, para que estuviese enlazado entre ellos mismos este capital. Una mirada sobre la familia del Castillo a lo largo de varias generaciones nos permite distinguir la importancia de las conexiones familiares en la evolución de sus negocios. A partir de mediados del siglo XIX, este caso, especialmente de la familia del Castillo, es de bastante interés, ya que nos ha permitido mirar cómo de generación en generación ellos se mantuvieron en esta actividad comercial y empresarial que desarrollaron hasta el presente, ¿verdad? Rafael del Castillo nació en 1830 y fue el fundador de la Casa de Comercio. Contaba con 30 años de edad cuando en 1861 decidió ampliar su tienda en la ciudad de Cartagena y aventurar su capital importando una buena cantidad de tela desde las Antillas. Es así como a mediados de octubre se embarcó en una de las goletas que tocaban el puerto con destino final a la isla de Santo Tomás, que para entonces era una colonia danesa, con el objetivo de adquirir un buen surtido de telas. La creciente preocupación de los gobernantes de la segunda mitad del siglo por insertar al país a la red de comercio mundial favoreció los intereses de los comerciantes colombianos. Si le echamos una mirada detenida a los libros de contabilidad de la tienda del señor Rafael, nos muestra la imagen de un comerciante dedicado, laborioso, metódico y escrupuloso en cuanto a sus anotaciones, que al final de cada jornada pasaba de un borrador al diario principal cada una de las operaciones realizadas con un riguroso orden cronológico y perfecta caligrafía, expresando detalladamente el carácter y las circunstancias de cada asiento. Allí están anotados todos los artículos recibidos, la relación de todos los despachos, los pagos semanales de sus clientelas, operaciones de crédito, entre otro tipo de información de relevancia para el manejo contable. Es importante también resaltar el gran papel que jugaron las redes familiares en la conformación de una actividad económica
para estos tiempos. Hemos constatado cómo el fundador trabajó inicialmente con su madre, sus hermanos, sus cuñados y sus hijos. Este espíritu de clan fue conservado por las siguientes generaciones con la creación de una sucursal en New York, lo que les permitió ampliar su mercado y todavía está el presente con Harina Tres Castillos. Es una industria de cuyos principales accionistas son los miembros de la familia. La década de los años 20 se puede decir que fue la época dorada de esta compañía, así como también lo fue para Cartagena. En el caso de Rafael de Castillo y compañía, la sucursal en Nueva York amplió su enlace comercial pudiendo acceder a nuevos mercados en el interior y el exterior del país. Bueno, de este modo le doy paso a mi compañero Diego para continuar con el tema. Muchísimas gracias. El nacimiento de los agentes navieros y operadores portuarios data de 1893, pero como dato interesante debemos tener en cuenta que en 1861 fue creada en Cartagena de Indias la emblemática firma de Rafael del Castillo y Cía. Para dar inicio, aparte de la historia del éxito naviero, se tiene en cuenta que según los historiadores o algunos de ellos, en 1880 fue el pico del éxito en la historia de la navegación del dique, que tuvo como resultado la continuación de la navegación donde las exportaciones eran más exitosas que en la actual competencia de ese entonces Barranquilla. Ya luego de una década, el canal del dique dirigido por Rafael Núñez empezó a presentar complicaciones por medio de la sedimentación, la cual afectaba el tráfico. Rafael Núñez, haciendo uso de su gran influencia en grandes personajes, convenció a los dirigentes cartageneros de construir una vía férrea la cual estaría conectada de Calamar a Cartagena, así como también un muelle a la entrada de Boca Grande. El gerente del ferrocarril, Samuel Macónico, construyó un muelle llamado La Machina, el cual dio inicio a sus labores en 1893. Ese muelle lo que lo hacía especial era que ayudó a que grandes barcos con grandes cargamentos pudieran ubicarse directamente en el muelle para embarcar y desembarcar sus mercancías. Dada la necesidad de que Cartagena tuviera su propia flota operaria, se proyectó en 1897 la Compañía Fluvial de Cartagena, la cual contaba como accionista y cabeza principal de la compañía al anterior mencionado Rafael del Castillo y Cía, también a los otros cartageneros, los cuales eran Vélez Daniel y los hermanos Pombo. Esta flota tuvo un gran impacto, además de un éxito rotundo, el cual llevó años posteriores a tener una carga de flotas entre 2.000 a 2.700 toneladas mensuales. La compañía siguió su funcionamiento hasta 1906, donde fue comprada por otra compañía, hasta que finalmente en 1934 se llevó a cabo su liquidación. Como dato importante, en junio de 1908 murió don Rafael del Castillo, y dado esto, sus 3 hijos varones conformaron la nueva generación como una sociedad nueva pero con la misma razón social, Rafael del Castillo. Esta nueva sociedad se destacó por obtener el gran logro de conseguir una sucursal en Nueva York, la cual como principal función fue la de ser proveedora de las mercancías y alimentos de distintas casas comerciales en Colombia y en el exterior. Bueno, que todo esto no fue tan fácil, puesto que se tiene en cuenta cómo fue afectada la compañía por diversas situaciones, entre las cuales se destacaron la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, dando así a entender cómo esta compañía tuvo pérdidas aparte de gran desarrollo, además de haber perdido su sucursal en Nueva York, además de la transformación que tuvo que pasar de un sector comercial a un industrial. Ahora doy paso al cambio de sector de comercial a industrial, el cual lleva por nombre actualmente Harina Tres Castillos, la cual se abrió en el sector comercial en 1945, bajo la dirección de Ramón del Castillo de las Priellas. Esta obviamente ya era una generación en donde la compañía, luego de que hubiera desaparecido el astillero del Bosque, le dio un nuevo uso instalando el primer molino de trigo, un molino de segunda mano, el cual podía moler hasta 10 toneladas de trigo en un día. Cabe recalcar que para ese entonces el trigo que se consumía
y se comercializaba era importado por los Estados Unidos.